Qué gusto verlos nuevamente por aquí. Ay, esperen para poder colocar el fondo. A ver, ¿qué pasó con el fondo de ITEC? Ahí está. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. ¿Están listos? ¿Están listos para trabajar el tercer tema que trata sobre los trastornos más frecuentes, sobre los trastornos de ansiedad, los más habituales? Buenas noches, buenas noches. Qué gusto de verlos nuevamente por aquí. A ver, ¿quiénes están conectados? A ver, está Armando, Brixelis, Clover, hola, Dana, buenas noches. Darly, Diana, Eli, Gladys, Ira Esma, Julia, Lauri, Luz, Nicole, Olga, Sara, Benítez con Z. Muy bien. Qué gusto de verlos aquí nuevamente. Buenas noches, hola, buenas noches, chicos. Vamos a trabajar esta tercera sesión que trata sobre identificar o conocer sobre todo, ¿no? Cuáles son estos, estas formas en las cómo se manifiesta la ansiedad en, esta, en estos grupos de edades, ¿no? De niños y también de adolescentes. Entonces, ya les compartí el material y vamos a empezar con esta primera parte, ¿no? Vamos haciendo un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ya en las dos clases anteriores hemos visto qué es la ansiedad, hemos identificado que la ansiedad, si bien es cierto, es una emoción natural, todos nosotros experimentamos ansiedad en distintos momentos y en distintas formas de nuestra vida, ¿no? Al dar un examen, al exponer, al presentarse para un empleo, cuando se van a casar de repente, ansiedad cuando tienen que cuidar a un niño, a un bebé, esta preocupación, ¿no? Ante una situación que se nos hace difícil, ¿no? Enfrentarnos a un evento nuevo. Entonces, esto es parte normal de las personas. Esto es algo con lo que tenemos que lidiar, ¿verdad? Sin embargo, en algunos casos, estas situaciones que para algunos se tornan naturales, ¿no? La ansiedad deja de cumplir esta función adaptativa y comienza a interferir, comienza a dejar de o comienza a hacernos no funcionales. Entonces, cuando deja de ser adaptativa la emoción y comienza a afectar nuestra funcionalidad, ahí ya estamos frente a un caso que requiere acompañamiento, monitoreo, trabajo adicional, ¿ya? Entonces, cuando la intensidad del miedo o de la preocupación es alta, se repite con frecuencia, ya en el caso de los niños o los adolescentes empieza a afectar su desempeño escolar. Recuerdan que uno de los criterios era que impacte en todos los contextos de la vida de la persona, impacta en el desempeño escolar, impacta en su entorno familiar y en su entorno social. Entonces, ya estamos hablando de un trastorno, ¿no? Estamos hablando de una condición que ya no es normal o natural, sino que se hace disfuncional. Muy bien, así que vamos a darle inicio a nuestra sesión de hoy. Ay, ¿por qué no avanza? Ahí está. Ya con este tema de trastornos de ansiedad que son más frecuentes, sobre todo en esta etapa escolar. Entonces, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, ya, como les decía, ya hemos hecho este recuento de que es natural hasta cierta
digamos, hasta cierta presencia, pero cuando esto afecta ya todos nuestros contextos, cuando se intensifica y sobre todo se hace mucho más frecuente, entonces, cuando nosotros observamos que ya es más evidente, ya aparecen otras conductas que también pueden hacer que se confunda, ¿no? Que se confunda con otros problemas. Por ejemplo, estas dificultades estén afectando, por ejemplo, el desempeño escolar, ¿no? Se puede confundir con desinterés por las actividades académicas. De repente, el adolescente, ¿no? Está en los 13, 14, algunos padres le llaman a esta fase, ¿no? Fase cuarto. O bromeando se dice, está en su modo emo, ¿no? No contacta visualmente, todo el cabello se lo lleva a la cara, usa ropa muy ancha, usa capuchas. No digo que todo el que usa capucha está pasando por un cuadro de ansiedad, sino que son en cúmulo, ¿no? Evita mostrarse, no conversa mucho, no mantiene conversaciones, entonces puede decir, no, está en su etapa de adolescente, ¿no? Es la fase, es la etapa, está adolescente, por eso es que está comportándose así, ¿no? Entonces, hay algunas características que se pueden confundir, que no es por falta de destreza, sino en realidad es porque no se ve en todos los ambientes o en todos los aspectos que comienza a manifestarse. Justamente parte del trabajo que vamos a hacer hoy es esto, ¿no? De mirar todos los contextos, de ir también entendiendo por qué es importante de no solamente tomarlo en cuenta o la observación no solamente se da dentro de la escuela, sino también en casa, ¿no? En otros contextos. Entonces, eso es lo que vamos a buscar trabajar hoy con la intención, pues, de identificar los trastornos de ansiedad que son más comunes, ¿no? De ir reconociendo estas leves diferencias. El chico no quiere hablar, ¿no? Ya, no quiere hablar, no participa en clases, es porque está enojado, está cansado, se duerme o simplemente está irritable, ¿no? No quiere. Se pueden confundir las características o se pueden confundir la sintomatología, perdón, no es característica, se puede confundir la sintomatología con otras dificultades, ¿no? Con otros problemas. Entonces, recuerden que estamos estudiando los trastornos del estado de ánimo, de la ansiedad, lo estamos estudiando desde la perspectiva conductual, desde el enfoque conductual. Esto para que nosotros podamos entender las conductas, visualizar e identificar las conductas, ¿no? Y ver cómo ciertas situaciones activan respuestas ansiosas y también cómo es que se van manifestando o se van desarrollando conductas evitativas, ¿no? Conductas que a quien padece de esto le permite escapar o le permite no afrontar el malestar, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir ahorita en la primera parte, ir definiendo cuándo en realidad estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Ya estamos, creo que coincidimos en que la ansiedad o sentir ansiedad es normal, ¿no? Es normal. Todos los chicos lo dicen, ¿no? Ay, sí, estoy nervioso, estoy ansioso, ¿no? Estoy preocupado, ante una exposición, un examen. Pero hablamos de trastorno de ansiedad cuando esta sensación, esta incomodidad deja de ser temporal y no hay un evento que justifique este comportamiento, ¿ya? Entonces, para comprender, ¿no se ve? A ver, déjenme un ratito. Allí, confírmenme. ¿Sí se ve? ¿Ahí está mejor? Ok. Ya, ok, gracias. Gracias por avisar. Yo también estoy aquí cerrando los ojos para leer, pero como ya me acostumbré a eso, no lo veía, no veía que ustedes tenían la dificultad también.
Muy bien. Les decía, ¿no? Para comprender cuándo se convierte en un trastorno, entonces hay que ver, hay que reconocer que la ansiedad es natural. Eso no lo olviden, por favor. La ansiedad es una respuesta natural del organismo, ¿ya? Y esa tiene la función de prepararnos, de anticiparnos, de poder ubicarnos en escenarios donde nosotros podemos responder ante situaciones desafiantes o amenazantes. Por ejemplo, ¿no? Les he puesto aquí el ejemplo. Sentir nervios antes de dar o responder algo importante, ¿no? Por ahí están de enamoraditos, se les van a declarar, está nervioso. Incluso está nervioso quien va a decir, ¿no? Quien va a declararse. Mis padres están pasando un familiar está pasando por una enfermedad y estoy nervioso, ansioso, porque hoy les dan los resultados de sus exámenes, ¿no? Entonces, eso es natural. Sentir nervios es natural, es esperable, ¿no? Se nos hace raro cuando de repente la respuesta ante una situación así se hace se atiende muy fría, con frialdad, ¿no? Despersonalizado, pero es natural responder con nervios ante situaciones desafiantes. ¿Cuándo deja de ser natural? Cuando la respuesta ya no es una respuesta que busca adaptarnos o acomodarnos a la situación que vamos a enfrentar. Allí deja de ser natural. Allí ya se vuelve un trastorno de ansiedad. Entonces, como les ponía allí en el material, ¿ya? Así, en términos sencillos, la ansiedad se vuelve problemática cuando cuando la reacción emocional es desproporcionada frente a la situación o cuando aparece incluso en ausencia de una amenaza real. Ahí se convierte en un trastorno. Es decir, se observa que la conducta, ¿no? De preocupación es intensa. Se observa que ya aparece con mucha frecuencia. Se mantiene en el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo empieza a somatizar y empieza a interferir con el funcionamiento de la persona, académico, social o familiar. Ahí ya se entiende, ahí ya se va identificando como un trastorno. ¿Qué características principales podemos reconocer aquí? Para que nuevamente hagamos esta diferenciación de cuándo es normal o natural y de cuándo es ya un trastorno de ansiedad, hay que observar tres aspectos fundamentales, ¿no? Y la intensidad, la frecuencia y la funcionalidad. Entonces, la intensidad tiene que ver con la reacción, ¿no? Si es muy fuerte en relación con la situación. ¿Ya? Si guarda correspondencia. Por ejemplo, eh, un, van a sustentar la tesis, ¿no? Sentir nervios antes de sustentar, ¿sería esperado? ¿Sería normal o no? Sí, sería normal. Si tiene que sustentar su tesis, tiene que hacer esta presentación, esta exposición y empieza a llorar intensamente, se bloquea completamente, ¿no? Entra en crisis física, nervios, vómitos, náuseas, desmayos, tiene como ecolalias, ¿no? Comienza a tartamudear también. Entonces, ¿estamos hablando de una reacción esperada, normal, o estamos frente a una reacción que está siendo excesiva? Gracias.
Claro, estamos viendo una reacción excesiva. ¿Se acuerdan la experiencia que nos comentaba la compañera en la clase anterior? ¿Sí se acuerdan? ¿No? De esta niña con 3 años que se lanzaba al piso, que el llanto era excesivo. Dana, gracias, Dana. Y que incluso se desmayaba. Muy bien. ¿Este comportamiento se entiende como natural o como excesivo? Tuti. Anda, anda, juega, anda, juega. Como excesivo, ¿cierto? Como excesivo se entiende. Ujú. Entonces, eso es lo que deberíamos ir considerando. Ya que traigo a colación ese evento, ¿no? No lo terminé, pero estuve tratando de utilizar esa experiencia para armar un caso para hoy, para ir haciendo el análisis, ¿no? Si bien es cierto, yo les estoy enseñando a ustedes a hacer el análisis ABC, pero el análisis funcional de la conducta tiene muchos más factores que considerar. Solo que es una forma sencilla de explicarlo, una forma inicial de entender cómo podemos identificar la función, ¿no? La función que tiene la conducta presente. Entonces, no lo logré plasmar en diapositiva, pero sí lo tengo anotadito aquí. Entonces, ojalá voy a dejarme unos minutitos al final para poder presentarles el análisis, ¿ya? Entonces, este, estábamos viendo esta parte, ¿no? De conductas o de respuestas que son excesivas ante ciertos eventos. Puede ser que una persona también, otra persona esté por exponer y diga, yo sí estoy nerviosa, ¡ay, me orino, ¿no? Incluso está ya a puertitas de querer entrar y siente que quiere ir al baño, siente sudoración extrema, ¡ah! Siente que se le apaga la voz, ¿no? Pero da el paso y se calma, ¿no? Y esos síntomas desaparecen o pasan a segundo plano. Entonces, ¿allí es normal o no es normal? Mire que si está sintiendo, de repente, si está percibiendo sensaciones ya un poquito más elevadas, pero logra imponerse la serenidad. Claro, ahí sí es adaptativo, ¿cierto? De repente te reenfoca. Ujú. Entonces, la intensidad es una de las características que nos va a permitir evaluar en un principio si la respuesta que estamos viendo ante el evento amenazante, ya ante la situación crítica, es proporcionado. Segunda característica, la frecuencia. Pasa siempre, ¿no? Todas las veces que va a exponer pasa lo mismo, que le duele la barriga, que se le soltó el estómago, que tiene náuseas, ¿no? Que se desmaya. Cada vez que se enfrenta a una situación de exposición, tiene esa sintomatología, ¿no? Y no solamente le ocurre cuando va a exponer en casa, en el colegio, ¿no? Le ocurre también cuando dentro o en casa le piden respuestas de cosas de repente que le encargaron o de las responsabilidades que le asignaron. Y nuevamente vuelve a tener ese cuadro. Entonces, ya vamos viendo que se da con más frecuencia y también se empieza a dar en distintos contextos, ¿no? En distintas áreas o en distintos ambientes. Ok, entonces, ejemplo, un niño que se siente nervioso en un examen, ¿ya? Experimenta ansiedad intensa en casi todas las actividades escolares. Ya no solo es cuando va a dar el examen, es cuando tiene que presentar el cuaderno, es cuando tiene que hacer una actividad dentro del aula, ¿no? Es cuando tiene que hacer un trabajo en equipo. Entonces ya no solamente es con una tarea, sino en varios eventos. Aquí ya se empieza a ver con mayor amplitud la frecuencia y la intensidad.
Y la tercera característica tiene que ver con la interferencia en la vida diaria. Entonces, la ansiedad aquí comienza a afectar el funcionamiento de la persona. Entonces, ya esta persona, por ejemplo, deja de ir al colegio. Ya no va al colegio porque le ponen malas calificaciones, ¿no? Porque no puede exponer. Ya no va al colegio porque los compañeros ya no lo dejan trabajar con él porque a las finales, si tiene que responder alguna pregunta, no logra hacerlo y les ponen mala calificación. Entonces, allí ya empieza a interferir con su vida diaria, ¿no? Se empieza a aislar la persona, ¿no? A raíz de todos estos factores se empieza a aislar. Y esto pues decanta en que las calificaciones disminuyan. Entonces, cuando la ansiedad empieza a limitar las actividades cotidianas, ya estamos frente a una alerta importante, ¿ya? Frente a una alerta importante. Bien, vamos a ver esta diferencia entre ansiedad normal y cuando ya lo consideramos trastorno de ansiedad. A ver, ¿qué dice por acá? Me ha pasado en exposiciones, que te pones nerviosa, que quieres ir al baño. ¿Qué te ha pasado? Ah, lo de las náuseas. Ok. David, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si las reacciones excesivas se evalúan como una forma normal, como un proceso de adaptación, ¿no? Mm, Buena tu pregunta. Muy bien. Eh, digamos que dentro de lo que es el enfoque conductual, eh, el cómo interpretamos la situación y sobre todo cómo interpretamos las consecuencias de cómo esto influye, ¿no? En la conducta, y no solo la influencia, sino en cómo permite que la conducta se pueda seguirse presentando o puede extinguirse, ¿no? Entonces, los reforzadores, los reforzadores que utilizamos impactan en la consecuencia, pero también cambian esa respuesta, ¿ya? Entonces, puede ocurrir en algunos casos que estas respuestas o estas situaciones, estas características excesivas que señalas, ¿no? Estas reacciones excesivas, sí formen, sí estén buscando esa función ya de evitarlo, ¿no? Sí estén buscando esa función de adaptar, perdón. Pero va a depender mucho del entorno, ¿ya? A ver, creo que no he sido muy, muy, muy clara. Em, Ya, es como que desde pequeño, voy a usar el caso de la niña, ¿no? Es como, un ratito, ya está. Disculpen, acá mi Rita me distrae. Disculpen. Ya, les decía, para explicarme bien, si esta reacción excesiva, ¿no? Que se le considera o que nosotros la entendemos como ansiedad, se interpreta como algo normal y el entorno es el que se adapta a esta conducta que en realidad lo que busca es evitar, ¿no? Y creo que al final de la clase les he puesto esto.
Por ejemplo, un niño o una persona que dice, mamá, no quiero ir a la escuela porque me toca exposición y me duele la barriga, ¿no? Pregúntale a la profe si puedo exponer otro día. Y la mamá dice, no, vamos a hacerlo así. El niño, mamá, me duele la barriga, estoy suelto, ¿no? Pero hoy día tengo exposición. Pregúntale a la profe si puedo exponer otro día. De repente mi grupo expone otro día. Ya la mamá pregunta por ahí, reporta que está enfermo, que no puede ir. Muy bien. La maestra dice ya, sí, vamos a ver, de repente no terminamos todos los grupos de exponer hoy, ya que exponga, yo le aviso si expone mañana o la próxima clase que nos toque. Muy bien, entonces aquí es una conducta que aparece por primera vez y puede haber esa respuesta. Siguiente vez, nuevamente, señora, ya les toca exponer este grupo, ¿no? El tal día. Los chicos le comunican, oye, no faltes, ver que nos va a tocar exponer. Entonces el chico nuevamente le duele la barriga, ya no la barriga, le duele la cabeza, que tiene fiebre, que no se levanta, que está con sueño, ¿no? Entonces empieza a postergar y la mamá nuevamente dice, profesora, se puso mal, está resfriado, o de repente hasta miente para justificarlo, ¿no? Y el chico no va. Esto la madre lo empieza a normalizar y también el estudiante empieza a encontrar maneras que le funcionan para evitar. ¿Qué va a evitar? El exponer. ¿Verdad? Entonces, el entorno está reforzando esta conducta de evitación. Entonces, esto implica que esa conducta, ya que esa conducta se fortalezca en el tiempo. Él está evitando la situación porque tiene miedo o presenta ansiedad al exponer, ¿no? Le duele, evita ir al colegio, ¿no? Pone una excusa y el adulto le dice, ya está bien, voy a avisar que no vas a ir hoy día. Entonces, está reforzando esa conducta. Te refieres a eso, como que tú lo sientas normal. Es que te adaptas. Entonces, estás nervioso, preguntas una vez que sales de eso, una vez que sale el evento, baja la intensidad con la que sientes tu respiración, tu palpitación, baja el nivel de cortisol, no baja el estrés. Entonces, puede que sea eso, pero yo había entendido como que las demás personas normalizan, ¿no? Normalizan eso, responden conforme a la situación, ¿no? Es como que apoyan a la persona, no están considerando que eso se presenta con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, en estas dos situaciones, tú mismo puedes ir diciendo, no, eso es normal, te pasó una vez, pudiste enfrentar esa situación que se te hacía problema o se te hacía miedosa y te diste cuenta, pero sí pude hacerlo, a pesar del miedo pude hacerlo. Y la siguiente vez es como que lo intentas nuevamente. Y a medida que vas teniendo reforzadores positivos, es decir, que te va yendo bien, va disminuyendo ese miedo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también con el uso de reforzadores y tiene que ver también con cuáles son las consecuencias ante la conducta. Eh, Eli, por ejemplo, cuando una persona está nerviosa, y no es solo normal, sino es habitual verlo en distintas personas que empiezan a mover los pies, ¿cierto? Empiezan a mover los pies, mueven y mueven y mueven y mueven. Conductualmente es una conducta reguladora, ¿no? El balanceo reguladora. Pero tú lo ves, la mayoría está así, ¿no? Una vez que ya afronta la situación, le toca, insisto en esto de la exposición, le toca, se levanta y deja de mover la pierna, ¿no? Deja de hacer ese movimiento de balanceo, de compensación. Entonces se levanta, expone, regresa y ya no aparece ese movimiento. Eso estaba funcionando como regulador. Ya estaba funcionando como regulador. Me dan náuseas, quiero correr, voy a vomitar, voy a vomitar. Tengo el pensamiento de que tengo náuseas, ¿no?
mi cuerpo no tiene arcadas, pero yo ya estoy pensando, me va a dar náuseas. Una vez, una niña ya estaba en una feria de ciencias, estaban exponiendo, habían varios chicos ahí, y supuestamente les tocaba exponer como a las 10 de la mañana. Y el evento empezó tarde, los jueces se tardaron mucho en un par de mesas y como que ella como que a las 11 o cerca de las 11 ya estaba incómoda, estaba molesta, le dolía la cabeza, estaba roja, parecía que se iba a desmayar, que le dolía el estómago, que quería ir al baño y estaba en esto de, pero si voy al baño y me toca exponer, o sea, ¿en qué momento llega? Cuando le dijeron la hora, que era a las 10 que le iba a tocar exponer, no presentaba ninguna de esas características, ¿ya? Ninguna de esas conductas. Pero al pasar el tiempo y al no poder afrontar lo que tenía que afrontar, o sea, ya, es como que se desprogramó, empezó a presentar todas estas conductas de evitación, ¿no? Y estaba exponiendo y todos pensábamos que en realidad quería escaparse de exponer, porque ya estaba un poco malhumorada. Estaba exponiendo y en plena exposición se le escapa el orina, ¿no? Y ella hacía, no te vayas, no, que quieres orinar, que no sé cuánto. Y en plena exposición, así hubo un escape, ¿no? Este, cualquiera correría, ¿cierto? Cualquiera correría, se escapa. Terminó de exponer, pero estaba hecha un papel blanco, así pálida, y terminó de exponer, y se fueron, bueno, la maestra se dio cuenta, se puso delante de ella, y es como que las demás amigas la sacaron y la llevaron al baño. En el baño esa muchacha era un manojo de nervios, y todas le decían, pero ¿cómo terminaste de exponer? Pucha, qué valiente eres, ¿no? Se llama Valentina. Qué valiente eres, pucha, o yo me hubiera, muerte, era en sexto grado, muerte social, le decían, no, qué roche, pero nadie se va a acordar que tú te measte, le decían, ¿no? Se van a acordar que tú terminaste de exponer y te van a admirar, por eso le trataban de calmar las demás chicas con ese comentario, ¿no? Y la profesora me hacía señas de que vaya, entro al baño y no fue necesario que yo interviniera porque sus amigas estaban haciendo este trabajo de tranquilizarla, ¿no? Después de esto, esta chica, esta exposición fue el año pasado en agosto, tuvieron una exposición en noviembre y ella ya no quería salir a exponer. Es más, pensaba que le iba a pasar lo mismo, que se iba a orinar exponiendo, porque ella había relacionado que era una conducta, o que era por lo nerviosa que estaba y que se le iba a escapar. Y es que en realidad no era eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, el trabajo que hicimos con ella era de romper esta asociación, de que cuando exponía, lo más probable era que se le escapara, ¿no? Que se orinara. Entonces, romper esta asociación y hacer entender que fue un caso que había pasado bastante tiempo, desde las 7 de la mañana que estaba en el colegio hasta las 11 de la mañana que iba a exponer, no había ido al baño y había estado tomando mucha agua porque hacía mucho calor. Entonces, estas asociaciones de que las entendiera, entonces, y que comprendiera que lo que le había pasado era normal. O sea, esto era una consecuencia ante todos este evento, ¿no? Todo este contexto que no había atendido la necesidad fisiológica en el momento y que si volvía a exponer, pues iba a poder manejar nuevamente eso, ¿no? Y ya anticiparnos. Entonces, para cuando iba a exponer en diciembre, tenía ese miedo, ¿no? Estaba allí, todos querían hacer que expongan primero, ¿ya? Es que se hace ya un trabajo de intervención en la parte clínica. Ahí no se trabaja con la escuela, ahí se hace trabajo adicional, se hace trabajo diferenciado, pero sí se trabaja con la escuela en este aspecto, en buscar que las conductas no se refuercen. Y aquí es donde les iba a explicar. En este caso, la maestra quería hacerla exponer temprano, porque también era su temor que le volviera a pasar eso.
¿no? Quería hacerla exponer temprano, o sea, quería organizar todo para que no le volviera a ocurrir eso. Entonces, el trabajo que teníamos con la maestra, le decía, no, deje que la situación vaya tal cual. Lo único que vamos a controlar es, por ejemplo, la ingesta de agua, ¿no? En vez de tomarse un vaso de agua en un solo momento, es como sorbitos de agua, ¿no? Sorbitos de agua. Entonces, la otra era las asociaciones que se trabajaban en este periodo antes de que expusiera, ¿no? Lo otro era que aprendiera a identificar cuando ya tenía esa sensación de orinar y fuera, ¿no? Y lo último que habían hecho sus papás era cronometrarle, ¿no? De dónde iba a ser el espacio a días antes, porque la exposición sí fue en otro colegio, es cronometrar, es dónde iba a ser la exposición y qué tan lejos estaba y si corría y si caminaba, cuánto tiempo le iba a tardar y cuánto tiempo iba a regresar. Como para que más o menos el tiempo en que el horario en que le habían asignado para sustentar, ella fuera y viniera sin que incrementara esta sensación de descontrol o de incertidumbre o perderse la exposición, la idea de perderse la exposición. Entonces, se hizo esto con esta niña. Nuevamente fui yo en diciembre a verla en su exposición. No le ocurrió lo mismo, sí miraba asustada, ¿no? La expresión, los que conocíamos el caso, entendíamos su expresión, hablaba rápido, hablaba muy rápido, pero era fluido, ¿no? Se entendía lo que explicaba, pero la frecuencia o la rapidez con la que hablaba nos hacía a nosotros interpretar que la angustia la estaba dominando, ¿no? Que ese temor de que ocurra nuevamente lo mismo estaba dominando. Pero en sesiones habíamos trabajado con ella el que su forma de afrontamiento, ¿no? No es mecanismo de afrontamiento, su forma es que había primado el hecho de culminar por la propia responsabilidad que tiene ante la necesidad de salir fugando. Entonces, ella no presentaba conductas de evitación, ¿no? Y entonces eso fue parte del trabajo que se hacía, se trabaja de forma conductual, pero con este ejemplo les estaba comentando lo que es ansiedad normal, ¿ya? Ahora, vamos a esta parte del trastorno de ansiedad, cuando ya ocurre, ¿no? Por ejemplo, si el caso de esta niña hubiera sido, se hubiera generalizado, se hubiera extrapolado, por ejemplo, esta sensación o este miedo, este temor de que se vuelva a orinar o de que pasen cosas mucho más graves, se presenta incluso cuando tiene que hacer o dar respuestas o intervenciones cortas dentro del aula, ¿no? Cuando los padres, cuando ella tenía otros talleres, ¿no? Cuando ella está en otros talleres y tiene que participar. Hacía música la niña y decía que también tenía que presentar al profesor lo que había avanzado. Y si esto se presentaba allí también en sus clases de música, que era algo que le gustaba, se presentaba allí y dejaba de ir a las clases por este temor, ya ahí estaríamos hablando de unos síntomas que aparecen en muchas situaciones, en muchas actividades, ¿no? Como que se generaliza. Y no es algo que sea en el momento, o sea, en el momento que está frente al evento, sino todo el tiempo. Esto ya es persistente, ¿ya? Cuando esto implica que ella ya no quiere ni ver a nadie, ni salir, no quiere ni ir a la escuela, allí ya estamos considerando que está interfiriendo en todos los contextos de su vida, ¿no? Está interfiriendo en la escuela, está interfiriendo en su vida social y familiar. Y este último punto es cuando la persona se bloquea por completo. Entonces, imagínense que esté nuevamente a una situación de exponer y le ocurre nuevamente, se bloquea, se olvida de todo, se desmaya, ¿no? Incluso hasta algunos convulsionan, o sea, es tan persistente o tan fuerte la sensación o la percepción de peligro, ¿no? De peligro que el cuerpo se descompensa. Entonces, la ansiedad no se va a presentar
igual en todas las personas hay tipos también. Algunos textos indican, ¿no? Que la ansiedad es como un espectro, o sea, hay como que rangos, ¿no? O por intensidad, cómo se presenta. Y no todas las manifestaciones de ansiedad significan que existe un trastorno. Como les digo, hay algunas situaciones que son normales, que son contextual, y otras veces que ya empiezan a hacerse trastorno porque se hacen persistentes y quitan funcionalidad a la persona, ¿ya? Hay algo por aquí que quería comentarles también, y era enfocándome en esto de que la maestra quería manejar el entorno para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sería contrario a lo que nosotros buscamos, que es la exposición, ¿no? Es la evitación. Muchas veces, ¿ya? Uno de los elementos que es más importantes para entender estos trastornos de ansiedad es esta conducta de evitación. Entonces, cuando la persona está sintiendo, está experimentando ansiedad intensa, siempre va a, o tiende a evitar aquello que le genera el malestar, ¿ya? Va a evitarlo por todos los medios, va a evitarlo. Entonces, esta evitación le produce esta sensación de control o esta sensación de alivio inmediato, pero refuerza la conducta, ¿va? Entonces, algo así como que, si evito esa situación, me voy a sentir mejor. Y claro, se va a sentir mejor, pero va a reforzar la conducta. Eh, Les pongo este otro ejemplo. Un niño que no puede dormir solo, le da miedo y se orina, ¿no? En la cama, no puede dormir solo. Entonces pide que los padres lo acompañen. Ya, lo acompañan una vez, dos veces, tres veces, cuatro, un día, un año, ¿no? Un mes, un año, 2 años, 3 años. Entonces, ¿por qué no quiere dormir solo? Porque le da miedo, ¿no? Siente miedo y por eso se orina. Entonces, evita dormir solo por todos los medios, evita dormir solo, evita esa situación y con eso se siente mucho mejor. Se siente mejor porque ya no va a ocurrirle, ¿no? El que se orine en la cama. Entonces, el cerebro ya aprende algo como, si evito, me va bien, ¿ya? Entonces, eso lo que hace es reforzar la conducta que es evasiva, ¿no? La conducta de evitación. Bien, entonces, aquí respecto a esto de el comparativo que he hecho en cuanto a la ansiedad normal y a la ansiedad, al trastorno de ansiedad, acuérdense, ¿ya? Que estas reacciones sí pueden ser normales si es que es temporal y si es que se maneja, se puede manejar. Cuando ¿Cuándo preocuparnos? ¿Cuándo debe llamarnos la atención? Cuando aumenta la intensidad, cuando dura mucho tiempo, ¿no? Cuando 3, 4, 5 años ya es bastante tiempo, ¿no? Cuando provoca conductas de evitación. No duermo solo porque si duermo solo me da miedo y si me da miedo me orino. Ya, entonces refuerza esta conducta de evitación, ¿no? Para tener la sensación de control. Y también limita la participación en actividades cotidianas. Acá. Entonces, los trastornos de ansiedad los vamos a entender observando estas situaciones que generan ansiedad y las conductas que se reproducen, ¿ok? Estas conductas que se desarrollan para que se pueda reducir este malestar. Y aquí tiene que ver con las conductas de escape, acuérdense. Todo esto que hace para evitar es lo que evitar la ansiedad es lo que le genera ansiedad. Ahora vamos a ver cuáles son esos trastornos de ansiedad. Ya vamos a revisar esos trastornos de ansiedad que ocurren con mayor frecuencia. Dentro del contexto educativo, ¿cómo los vamos a observar? Uno de los primeros que vemos,
cuando empieza la etapa escolar es la ansiedad por separación, ¿ya? Esta, esta ansiedad por separación aparece cuando la persona experimenta miedo al alejarse, ¿no? De las personas que son sus figuras de seguridad, del papá, de la mamá, de la cuidadora, ¿no? Este, si es para adultos, de la pareja, ¿no? Si es a veces a niños, adultos y adolescentes, es alejarse de su casa, por ejemplo, ¿no? De estos espacios seguros. Entonces, esta ansiedad por separación, acuérdense, es el miedo intenso al alejarse de la figura que representa la seguridad, ¿ya? En los niños, en niños, en infantes, ¿ya? Es normal que ellos necesiten este periodo de adaptarse a la separación, ¿ya? O sea, se espera que un niño cuando sale de casa por primera vez a una escuela, se espera que tenga este miedo por si ya la mamá no regresa o la nana o qué va a pasar en su casa o sus cosas, ¿no? Tiene estas preocupaciones, es normal, porque necesitan este espacio, este periodo para adaptarse. Ahora, cuando esta reacción es muy intensa, ¿no? Ante esta separación, entonces ya lo vamos a identificar o ya vamos a notar que hay algo más, ya no es normal, ya no es esperado, ¿no? Por ejemplo, que el niño salga de la casa y camino a la escuela empiece a pararse, ¿no? Y que los padres lo tengan que llevar a rastras, por ejemplo. El amarrarse, ¿no? A las piernas, a los brazos y no querer zafarse de ellos. Entonces, eso es una conducta que nosotros vamos a observar y que si te da, esta conducta se manifiesta, al momento en que el niño va a entrar a la escuela, ¿no? No entra al aula, perdón, no entra al salón. Entonces se escapa, se para en las puertas, mira en la puerta, siempre anda preguntando, ¿y si mi mamá no viene? ¿Y si le pasa algo a mi mamá? ¿Y si y si mi mamá se olvida de mí? ¿Y si mi papá se olvida de mí? ¿No? Entonces, esta preocupación constante también de que algo malo le pase al cuidador o a la cuidadora o a la mamá o al papá. Y luego estas quejas, ¿no? Me duele la barriga, me duele la cabeza, me duele el estómago, ¿no? Tengo fiebre, tengo tos, ¿no? Y comienzan a manifestar estas conductas. Entonces, aquí estamos frente a conductas, ¿no? Que están relacionadas con o que son indicadores de lo que es la ansiedad por separación. Les he puesto aquí un ejemplo, ¿no? Un niño de 6 años llora todas las mañanas cuando su mamá le dice, es hora de ir al colegio. Se aferra a ella, le suplica que no se vaya, que no quiere ir, ¿no? Que ya no va a jugar y tarda mucho en calmarse. Entonces, ¿qué conducta nosotros estamos observando allí? Estamos observando la conducta del llanto, ¿no? De negarse a entrar al colegio, por ejemplo, ¿no? Se aferra a la mamá, se amarra a ella, no quiere salir, no quiere soltarla, se niega a entrar y busca constantemente a la mamá, ¿no? Dentro del colegio está vigilante, está preguntando de repente la hora, cada rato, a qué horas viene, a qué horas salimos, que mi mamá, que qué está haciendo, que quiero hablar con mi mamá. Entonces, esas conductas ya, esas conductas las podemos observar y ya nos va dando alertas, ¿no? Nos van dando alertas de que puede estar pasando o que este proceso de adaptación va a costar más. Pero si pasa mucho tiempo, entonces está mostrando por ahí algunas señales de ansiedad por separación. Fobia escolar vamos a ver ahorita, ¿ya? La fobia escolar implica el rechazo intenso a asistir al colegio debido a la ansiedad y no es simplemente desinterés. Entonces, esta fobia escolar tiene que ver yo no voy a ir al colegio, ¿no? Me da miedo. ¿Y cómo se manifiesta?
llega el fin de semana y el niño está feliz, está jugando, no le duele nada, no le pasó nada, pero ya le dicen, acuéstate, mañana es este día de escuela, acuéstate temprano. Al siguiente día, es más, en esa misma noche, le da fiebre, ¿no? Le duele la cabeza, le duelen los huesos, le duelen las piernas, tiene dolor de estómago, no quiere ir al colegio, se hace el dormido, ¿no? Entonces, esta pueden, bueno, asociados a más síntomas, ¿no? Pero se observa que estos síntomas, ¿no? Físicos mejoran cuando no tiene responsabilidad de ir al colegio y se incrementan cuando tiene que ir al colegio, ¿verdad? Entonces, cuando se queda en casa, se sana, pero si tiene que volver a salir, se enferma. ¿Qué dice? Yo solía llorar por miedo a que algo le pasara a mi mamá. Una profesora tenía que llamarla para que ella me dijera que estaba bien. Ya, Lower. Ujú. Es frecuente, ¿no? A veces los adultos para calmarnos dicen, ya voy a llamar a tu mamá, ya falta poquito para salir, ya no demora tu mamá en llegar a verte, ¿no? Tratan de, no de negar lo que el niño puede estar sintiendo, que es el miedo, ¿no? Este, la pena porque les pase algo, ¿no? Pero sí, si el adulto puede responder, no sé, validando o dando esta tranquilidad al niño, baja esa vigilancia, ¿no? Baja esa hipervigilancia. Mm, y ahí pues es cuando vamos desarrollando algunos recursos para poder afrontar eso, ¿no? Algunos, por ejemplo, adultos, en este caso, lo que intentan es distraernos, ¿no? Distraernos para que no escale. Dice, hoy día tengo desarrollado un trastorno de ansiedad debido a las situaciones de mi casa, aunque algunas las manejas mejor. Ujú. Sí, ¿ustedes creen que la ansiedad se cura? Ujú. Es cierto. Ahí sería, no sé, creo que engañar si digo que sí, sí se cura. En realidad, aceptas, ¿no? Aceptas lo que ocurre y empiezas a regularla, ¿no? A manejarla. No se cura completamente. Entonces, el que aprendas a manejarla, regularla, también depende de tu red de apoyo, depende de las experiencias de vida, depende del reconocimiento, ¿no? Nuestro compañero dice, yo sé que puedo manejar algunas cosas, otras no. Entonces, esto también parte de ahí del reconocimiento, ¿no? De saber hasta dónde llegan tus límites también y hasta dónde también tus capacidades de afrontamiento. Hay situaciones que vas aprendiendo a manejarlas mejor, ¿no? Como todo en esta vida, se aprende. Como todo en esta vida se aprende. Entonces, solo que toma más tiempo, ¿no? Toma más trabajo el poder aprender a manejar esto. Pero ya si ustedes han reconocido, ¿no? Ya están
en buen camino, porque es parte del poder afrontar la ansiedad, ¿ya? De poder afrontar. Hay muchas personas en las que reduce muchísimo, sobre todo reduce muchísimo sus procesos, reduce muchísimo su ansiedad cuando se cambia un poquito el contexto, ¿ya? Sobre todo cuando no intenta controlar su vida también, ¿ya? Eh, la terapia ayuda muchísimo. Cambiar hábitos también ayuda muchísimo para poder afrontarla, ¿no? Este, el hacer estrategias de mindfulness, por ejemplo, la regulación emocional ayuda, la terapia psicológica ayuda bastante, ¿ya? Este, para que puedan aprender a sobrellevar esto, ¿no? Y otro de los aspectos, creo que sí, también, así como la terapia es importante, es el apoyo social, ¿no? La clase anterior, perdón, les decía, ¿no? Esto es una enfermedad invisible, es un trastorno invisible. No te lo creen, ¿no? No te lo creen. Ay, ¿cómo te va a pasar eso? No te lo creen. Este, es invisible y por lo tanto no hay forma de cómo, de cómo hacerlo entender, ¿no? Y para poder sobrellevar esto es importante ese apoyo social, ¿no? Ese apoyo social. Ahora, hay algunas investigaciones, Lauri dice, un conjunto de todo, se aprende a sobrellevar, ¿sí? Creo que voy a usar la frase que decía Pedro, ¿no? Aprendes a vivir con la espina en la carne. En las terapias de tercera generación, que son las terapias que han resultado tener mejores resultados, ¿no? La eficacia es más alta para hacer el abordaje en este tipo de trastornos del estado del ánimo. Este, parte de lo que dice la terapia de aceptación y compromiso es acepta eso, aprendes, abrazas lo que te ocurre y en base a eso empiezas a trabajar, ¿no? Pero no es que lo niegues. Y lo otro es que tienes que hacerte consciente de lo que ocurre, cuando ocurre y qué lo activa, ¿no? Y cómo ocurre. Entonces, cuando te haces consciente de eso, empiezas a hacer higiene, ¿no? Empiezas a aprender a, no a evitar, sino a prevenir la aparición de esos eventos, ¿no? Que disparan tu ansiedad. O vas desarrollando mecanismos de afrontamiento cuando te tienes que enfrentar a situaciones que ya sabes que disparan o que generan tu ansiedad. Entonces, al principio como que lo evitas, pero luego aprendes a confrontar, ¿no? Te vas exponiendo y una vez que te expones a esto, ya empiezas a decir, bueno, vamos hermana, aquí, vamos hermano, hermana ansioso, hermano ansioso. Si la hacemos, la hacemos. Y si no la hacemos bien, no hay problema, intentamos otro día, ¿no? Abrazas lo que sientes y lo sigues intentando. Es así como vamos trabajando con estas dificultades que no logramos visibilizar, ¿no? Muy bien. Um, por aquí, ¿qué más vamos a ver? Ay, la ansiedad social, ¿no? La ansiedad social aparece cuando la persona teme ser observada, evaluada, juzgada o por otros, ¿ya? ¿Qué conductas se manifiestan? Eh, el hablar en público, por ejemplo, ¿no? No participar, no porque no sepa lo que voy a decir, sino por justamente este miedo, ¿no? Este miedo a ser juzgada, observada. El pensar, ¿no? El anticiparnos de, ¿y si se ríen de mí? O de repente por ahí se ríen de algo y yo ya se rieron de mí, generalizas, ¿no? Entonces, en la ansiedad social, la conducta que nosotros vamos a observar o la conducta que siempre va a estar presente es esta evitación, ¿no? El evitar participar. Eh, por ejemplo, ¿no? Pedir que otros hagan o pedir que otros tomen decisiones por uno, porque nosotros no podemos afrontarlo, ¿no?
cambiar fechas, postergar situaciones. Entonces, eso es conducta de evitación. En el trabajo, por ejemplo, los adultos, ¿no? En el trabajo, tengo que tomar, tengo que tomar decisiones, ¿no? Evito o pido que un subordinado, ¿no? Las tome. Tengo que opinar acerca de algo importante y digo, mejor no, ya todo, alguien más va a opinar, ¿no? Mejor me mantengo en silencio. Entonces, conducta de evitación. Y la idea es, o la conducta central es evitar situaciones sociales que te pongan en una situación de observación o de juzgamiento. Permítanme un ratito, un segundito. Les comento, aquí está mi perrita, y a cada rato viene y me distrae, ¿ya? Voy a guardarla un ratito y regreso para dictar la clase. Espérenme un ratito. Ya volví, gracias. Rita reclama que no la sacan a pasear y cada vez incrementa más la forma en cómo llama la atención. Me está condicionando. Muy bien, vamos por acá a trabajar lo que es ansiedad social, ¿no? Ya les había explicado de qué trataba, ¿no? Aquí lo principal o la conducta manifiesta es evitar todo lo que pueda. ¿Listo? Vamos a trabajar lo que es a ver ahorita lo que es ansiedad generalizada, el TAG, el famoso TAG. La ansiedad generalizada, la persona experimenta preocupación constante por múltiples situaciones, ¿no? No es un evento en específico. Em, por ejemplo, ¿no? De los casos que he atendido, de las experiencias que he atendido, recuerdo mucho la de un consultante, eh, un consultante de 43 años, refiere que su proceso de miedo intenso, que así lo describe al inicio, surge en pandemia, cuando estuvieron aislados, cuando no podía comunicarse con la familia, cuando empieza a perder familia no cercana, lejana. Y él se queda aislado en una ciudad que no era la suya, que no era el lugar donde vivía. Y para regresar a su lugar de vivienda, a su casa, se ha demorado cerca de un mes y medio. Y ese mes y medio fue un calvario, es lo que refiere, ¿no? Fue un calvario. Este, fue tan, presa de lo que no conocía, porque era en la parte de sierra en donde ocurrió, que decidió de donde estaba irse caminando, que digamos así que en transporte eran casi 4 horas de transporte en auto, ¿no? Y decidió irse caminando desde la ciudad donde estaba hasta, hasta su casa, ¿no? Me contaba que había demorado una semana en llegar a su casa, entre caminatas, entre esperar porque habían caminos cerrados, entre la gente que cerraba, que bloqueaba zonas y no te dejaba pasar.
Y todo el trayecto, él vio cómo moría gente, cómo se peleaban las personas, ¿no? Cómo arranchaban medicina. Entonces, todo eso y más lo que escuchaba en la radio generalizó, propició que él tuviera este pensamiento recurrente o esta sensación inminente de muerte, ¿no? La, Él la describía como siento que la muerte me respiraba en la nuca, o sea, la sentía allí. Es más, parte de la somatización que tenía, ¿no? Era el peso en hombros y cuellos y la incapacidad de mantenerse de pie. Sentía que se desmayaba, ¿no? Era como si perdiera fuerza en las piernas. Así era como él manifestaba su sintomatología, ¿no? Ya después de que ha pasado todo esto de pandemia, bueno, sí perdió familia. Hubo un tiempo en el que estuvo bien. Cuando ya llega a casa, encuentra a la esposa, al nieto y a uno de los hijos. Y es más, en todo este trayecto, la familia lo daba, era como una semana que se había tardado, como no tenían noticias de él, la familia lo daba por muerto, ¿no? Porque él reportaba pues que sentía esta dificultad para respirar, que sentía debilidad muscular, ¿no? Que no tenía apetito, que no percibía olores y sabores. Entonces, todo el cuadro clínico, ¿no? Hacía ver como que él estaba contagiado de COVID. Y ¿qué más pasaba con este señor? A ver. Ya, entonces la familia estaba desesperada porque no lo hallaba, ¿no? Eso fue en el 2020. Lo conozco en el 2024 teniendo estos cuadros. ¿Cuándo se activaban estos cuadros somáticos, esta debilidad que él refería? Tenía que trabajar en la chacra y en la zona donde iba no había señal de teléfono, no había señal, era zona de como puna, ¿no? Y las primeras horas del día como que estaba tranquilo, pero luego le invadían estos pensamientos de mi familia va a pensar, como no les hablo, como no hay forma de cómo se comuniquen conmigo, mi familia va a pensar que estoy muerto. Y si me muero por aquí y nadie me encuentra, y sí, y sí, y sí, y varias cosas, ¿no? Entonces, eso le impedía que el señor pudiera seguir haciendo su actividad, era agricultor, impedía que siguiera haciendo su actividad y lo otro era que necesitaba estar allí, pegado a la familia. Entonces, el, digamos que en la clínica o en el cuadro clínico le habían identificado depresión, ¿no? Pero la depresión está muy ligada a la ansiedad. Ya habían identificado depresión y ya luego nosotros lo diagnosticamos con ansiedad. Al principio era ansiedad, ay, se me fue. Esperen. Aquí, ansiedad por separación, ¿ya? Al principio le habíamos identificado eso, estuvo así un diagnóstico un tiempo, y ya luego lo derivamos para que puedan hacer la reevaluación después de 6 meses porque no había mejora en su sintomatología física. Pensando de que de repente iba a ser un paciente que necesitaba acompañamiento farmacológico. Se deriva y se le diagnostica trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y era cualquier situación, una noticia, un gesto de ¿no? El no responder teléfonos, el no ver a sus hijos. Una de sus hijas trabajaba fuera de la ciudad donde él vivía y era una angustia, ¿no? Tanto que la hija tenía como que avisar cómo estaba, dónde estaba cada 2 o 3 horas para que él estuviera tranquilo. Tranquilo en el segundo que avisaba que estaba bien, intranquilo esas horas que no lograba comunicarse.
Entonces, cuando se hace el análisis de todo el cuadro que veía, entonces, habían conductas que en el contexto, que el ambiente reforzaba, el tener que llamarle para darle la seguridad, ¿no? El que la esposa lo acompañara a la chacra a trabajar, con la esposa, el hijo, el niño, el nieto, lo más pequeño, el niño faltaba clases, la esposa se peleaba con él porque faltaba clases, lo llevaba a clases, regresaba, la mujer estaba sobrepasada de recarga, ¿no? Porque tenía que dividirse entre el trabajo de la casa, dividirse entre el cuidado del esposo y salir corriendo cuando el esposo tenía las crisis, ¿no? Entonces, ahí se hizo un trabajo multidisciplinario, psiquiatra, psicólogos conductuales, psicólogos cognitivos, este, trabajamos con enfermeras también y empezamos, y era otro de los factores que perjudicaba, era que el nivel educativo ya no nos permitía el poder hacer, por ejemplo, un análisis que él entendiera, ¿no? Algo que en terapia se maneja. Entonces, no nos permitía hacer ese abordaje. Por lo tanto, durante el año que yo estuve trabajando allí, estuvimos, bueno, 6 meses estuvo bajo otro diagnóstico, se hacía un abordaje diferenciado, pero durante los otros 6 meses, hacer psicoeducación con la familia, psicoeducación con él, para que vayan mejorando algunas respuestas del contexto, ¿no? Y es que la ansiedad generalizada no es un episodio, no es como, por ejemplo, la ansiedad social, ¿no? Que la conducta siempre va a ser evitativa y está relacionada, por ejemplo, a actividades en las que yo creo que voy a ser juzgado por otros, ¿no? Y me aíslo para evitar eso, distinto al apego que yo sé puntualmente que esta figura que representa seguridad para mí se aleja y activa mi proceso ansioso, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta preocupación excesiva, toda esta crisis, todo esto, en la ansiedad generalizada también había otro síntoma que se le conocía como crisis de pánico, ¿no? En estas crisis de pánico, él donde ya no tenía el control de las cosas, ¿no? Las llamadas y todo, en estas crisis de pánico, él empezaba a tener esta dificultad, por ejemplo, para respirar, ¿no? Sentía mareo, reportaba no poder respirar, reportaba como que se cerraba aquí. Y todo el cuadro clínico que se veía era como si hubiera tenido una intoxicación, ¿no? Pero en realidad era somático. ¿Y cómo lo trabajaron? No se imaginan, con una pastilla placebo, ¿no? Con una pastilla placebo, cada vez que él se sentía mal, tomaba como unas pastillitas que aparentemente era como captopril, que bajaba así la presión, tomaba la pastillita y lograba tranquilizar, tenía fuerza, descansaba, ayudábamos con la meditación guiada, ayudábamos con los ejercicios de relajación, ayudábamos con actividades de masajes, ¿no? Con homeopatía también, iba, por ejemplo, era todo así un trabajo como que en talleres estaba este señor para que aprenda a trabajar y a reconocer cuando aparecían estos procesos ansiosos, ¿no? Entonces, en el trastorno de ansiedad generalizada, la preocupación es persistente y se hace muy complicado de controlar, ¿ya? Demasiado complicado de controlar. Y empiezan estos pensamientos catastróficos o estas rumias, que es, creo que el síntoma más persistente, ¿no? Y estos pensamientos repetitivos son los que empiezan a hacer eco y evitan, ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Evitan que las personas tomen decisiones y es como que está en bucle, ¿no? Vive en bucle. Entonces, así se vive, así se siente la ansiedad generalizada. En las crisis de pánico, ¿ya? En las crisis de pánico son situaciones repentinas, ¿no? De miedo intenso. Este, eh, Algunas personas lo asocian a esto como un problema clínico, médico, ¿no? Físico.
Este, estos síntomas físicos, por ejemplo, es las palpitaciones, ¿no? La dificultad para respirar, los mareos, la sudoración, la sensación de vaído o desmayo. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro síntoma que tiene? Ya bueno, dificultad para respirar, hablar, baja contención muscular, mm, el miedo, ¿ya? El miedo intenso también. Entonces, estos son los síntomas que aparecen, que están asociados a las crisis de pánico, ¿ya? Entonces, solo son episodios repentinos de miedo intenso que van acompañados de estos síntomas que les decía, ¿ya? Entonces, en este caso, eh, en las crisis de pánico a veces lo confunden con infartos, por ejemplo, ¿no? Se piensa que se está teniendo un infarto. Entonces, la persona llega a los centros hospitalarios, a emergencias, ¿no? No puede respirar, le va a dar un infarto, pero en realidad es una crisis de pánico, ¿ya? En realidad es una crisis de pánico. Chicos, ¿hasta aquí tienen preguntas? Ahora, ¿cuál es el factor común en todos estos casos? ¿Cuál es el patrón? Primero es que hay una situación que genera miedo, ¿no? Hay una activación fisiológica también, hay síntomas físicos que logran identificar. Está presente también este patrón de evitación y el alivio que perciben o el alivio que tienen es temporal, ¿ya? El alivio es, el alivio que perciben refuerza la conducta de evitación. Se he puesto ejemplos, ¿no? Eh, ya, de este chico que no quiere exponer, cuando no expone siente alivio. Y la próxima vez que ocurra una situación en la que tenga que exponer, también se negará y volverá a sentir alivio. Entonces, esto es lo que hace la evitación. Mantiene el problema en el tiempo. Esto no depende mucho del contexto, ¿no? No es que se va a manifestar solo en la escuela, solo en el trabajo, con la familia, ¿no? La ansiedad se manifiesta en distintos contextos y nosotros la vamos a reconocer por estos patrones de conducta observables. Acuérdense, conducta de evitación, conducta de escape, búsqueda de control, búsqueda de seguridad y los bloqueos antes la evaluación. Entonces, esas van a ser las conductas que están, o los patrones de conducta que nosotros vamos a poder identificar, ¿ya? Que los vamos a ver. Por eso es que nosotros tenemos que reconocer estos patrones. Tienen que ustedes mirar siempre conducta. Bueno, ya me contaron algunos que por ahí tienen algunos cuadros ansiosos o ya tienen el diagnóstico, ¿no? Entonces, lo que deben entender es comprender esos patrones. ¿Para qué? Para que identifiquen cuándo esta reacción emocional, que es normal, empieza a volverse problemática, ¿no? Empieza a volverse crónica. Entonces, ahí es el primer factor. O digamos que ahí es lo importante de tomar ay, puede retroceder a la imagen, de tomar en cuenta, ¿ya? ¿A qué imagen? Ahí, a la presentación. Allí. ¿Recuerdan lo que veíamos en la clase anterior? ¿La ansiedad en niños se presenta igual que la ansiedad en adolescentes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se presenta igual o no?
¿Sí se acuerdan? Pregunto, ¿se presenta igual? No, no se presenta igual, ¿verdad? En el, sí, no se presenta igual. Este, las formas, sobre todo las formas de expresión son las que cambian, ¿ya? Porque depende de las habilidades cognitivas que se han desarrollado, las habilidades emocionales y sociales. Entonces, lo más importante es que nosotros nos enfoquemos en observar qué situaciones son las que activan las conductas, ¿ya? Y las formas de evitación que suelen variar. Entonces, estas formas de evitación sí varían según la edad. Por ejemplo, la ansiedad en la infancia, ¿ya? Se expresa a través de que conductas como, por ejemplo, reacciones emocionales, ¿no? El llanto intenso, el miedo a separarse, eh, evitar ir a la escuela o la resistencia de ir al colegio, ¿no? Las quejas somáticas, ¿no? Dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de pecho, tos. Eh, ¿Qué más? Hay otros síntomas somáticos, ¿no? De fatiga, cansancio. Entonces, hay quejas físicas. Y otra de las características es que necesita pues siempre estar acompañado, ¿no? Exacto, no se presenta igual. Entonces, en este cuadrito, ustedes van a poder ver, aquí está el aspecto, por ejemplo, la manera en cómo se expresa la ansiedad en la infancia y cómo se expresa en la adolescencia. Malos que van a tener que agrandarlo. Ya. Por ejemplo, ¿no? En manifestaciones emocionales, ya les decía en la infancia el llanto, el apego a los cuidadores, en la adolescencia no se presenta con llanto, pero se presenta con irritabilidad, ¿no? Con preocupación constante, con cambios de estado de ánimo, y el estado de ánimo influye también las decisiones. Decide una cosa ahorita y luego dice que no o desdice, ¿no? Entonces, esas son las manifestaciones entre los procesos ansiosos, entre el trastorno de ansiedad según la edad, ¿no? En niños y en adolescentes. Por ejemplo, en situaciones que activan la ansiedad, ¿no? ¿Qué activa la ansiedad en los niños? El que no vean a sus papás, el enfrentar cambios nuevos, ¿no? Nueva escuela, nuevos amigos, de repente nueva casa, nueva cuidadora. Entonces, estas situaciones nuevas, ¿ya? Le generan, ¿no? Le generan conducta, le generan la ansiedad. En, en adolescentes, por ejemplo, en situaciones que activan la ansiedad, aquí está, la evaluación social, ¿no? Yo no quiero que me miren. Y el cuerpo está cambiando de las niñas y les da vergüenza, hunden los hombros, usan ropa más ancha para que no la miren, ¿no? Para que no las miren. Deja de hablar, deja de juntarse o congregar con las personas, mejor para que no la juzguen, ¿no? Y en estas situaciones que activan la ansiedad, ¿ya? Es también la pérdida de, digamos así, de esperanza en el futuro. No sé qué voy a hacer, pero tampoco me esfuerzo por descubrir qué es lo que voy a hacer. ¿Ya? No hay esa capacidad de mirar al futuro. Muy bien, chicos. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Más preguntas? No se presenta igual. ¿No? ¿Vamos bien? No nos va a alcanzar el tiempo para analizar el caso de Dana. Dana, lo seguimos pateando, ¿ya? Lo vamos a ver, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué vamos a trabajar la sesión del lunes? Déjenme ver si lo puedo poner aquí. Sí, mira, ve, ahí va a entrar. Manifestaciones conductuales en el aula. Ahí lo vamos a poner, Dana.
No me quiero rendir con ese caso. Más bien, si es que puedes, puedes contarme un poco más de la situación, si lo sabes, ¿no? Si no, ya, hipotetizo y lo planteo, pues, ¿ya? ¿Qué dice Diana? ¿La taquicardia puede aparecer por una ansiedad? Mm, no, la taquicardia es síntoma, físico, no aparece por ansiedad. Sí, no, no creo que aparezca por ansiedad. Sí que, la mayoría de personas, por ejemplo, cuando, refieren sentir estas dificultades en la respiración, también sienten, ¿no? Las palpitaciones más aceleradas, ¿no? Sienten la palpitación más acelerada. Es un síntoma físico bien común cuando hablamos de ansiedad o de estrés, ¿no? Pero si no, déjame averiguar. No, para mí ahorita no creo que la ansiedad genere las palpitaciones, con con la ansiedad son las palpitaciones, dices. Ah, no. La taquicardia puede aparecer por una ansiedad. No, la ansiedad, sí, la taquicardia se manifiesta, ¿no? Y es un síntoma de la ansiedad, pero no es que te dé la ansiedad, te dé la taquicardia porque ya tienes ansiedad, no es contrario. Gracias, Lauri. ¿Algo más? El estrés puede ocasionar, claro, claro que sí, eso sí está asociado, ¿no? Rosácea, acné, urticaria, ¿no? Sí, el estrés es como, justo hoy día estaba hablando de eso, ¿no? Es como pagamos la factura. Sí, esto es por inflamación del organismo, ¿no? También porque se altera la microbiota, hay algunos estudios que hablan de eso, ¿no? Que altera la microbiota, se produce mucho más grasa, entonces sí, sí produce alteraciones en la piel. Resequedad en los párpados. Allí sí no sabría responder, resequedad en los párpados. ¿Cómo se ve la resequedad en los párpados? A ver, déjenme mirar. Resequedad en los párpados. Imágenes. Ah, como agrietados. Claro, esa es una reacción, en el dermis, ¿no? Sí. Ahora, el ojo seco, no sé, pues. Yo lo primero que pensé fue el ojo seco, ¿no? Ujú, la dermatitis, sí. Sí, una vez le escuché a una dermatóloga, justo hablando de esto, ¿no? Y decía que cuando nosotros estamos estresados, y me acabo de dar cuenta que sí, cuando estamos estresados o agotados, empezamos a hacer esto, ¿no? A sobar, a sobar, a sobar, a sobar. Sobar la parte de acá, de los ojos. Esta parte de la piel es mucho más sensible y pues la mano es el vehículo, más eficaz para llevar bacterias al ojo, ¿no? Y cuando estamos estresados, el sistema inmune se deprime y pues estas bacterias son oportunistas y se instauran por allí. La caspa, por ejemplo, también está asociada a niveles altos de cortisol, ¿no? Está asociada, se exacerba, pero está producida por un hongo, ¿no? Por malacesia. Pero sí, las dificultades, el estrés sí produce, ¿no? Sí produce,
enfermedades, ¿no? Muy bien, chicos. Muchas gracias por participar en la clase. Quédense por favor con nuestro coordinador para que nos vaya, perdón, dando algunos alcances para resolver el examen y para escuchar qué buenas nos tiene. Muy bien. Entonces nos estamos encontrando, Dios mediante, el lunes. Pasen un bonito fin de semana, descansen y ya pues nos estamos viendo el lunes para seguir estudiando. Cuídense mucho. A ustedes, gracias.